Hola, sean bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos sobre la lógica que hay por detrás de los distintos métodos de demostración en matemáticas. Asimismo, daremos un vistazo al desarrollo de las demostraciones a lo largo de la historia. Antes de comenzar, definiremos lo siguiente. Una demostración consiste en un argumento matemático riguroso que prueba inequívocamente la verdad de una proposición dada. Sigamos entonces con un poco de historia y hablemos sobre los antiguos griegos. Los antiguos griegos, pese a no ser la primera civilización en utilizar las matemáticas, cambiaron la forma de ver la ciencia cuando empezaron a intentar dar respuesta a las preguntas del porqué del universo. En un inicio, las matemáticas estaban ligadas a cuestiones prácticas. La agrimensura, realizada por la civilización griega y egipcia, nos da un primer acercamiento a la geometría y trigonometría, dado que, de manera natural, empezaron a surgir figuras como triángulos, rectángulos y algunos círculos para diseñar construcciones o herramientas. Ahora bien, hablaremos de algunos de los antiguos griegos más destacados por sus atribuciones a las matemáticas. El primero que tenemos es a Tales de Mileto, quien nació en el año 624 a.C. Es el primero al que se le atribuye el crédito por sus descubrimientos matemáticos y fue considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Su mayor aporte a las matemáticas fue el uso del razonamiento deductivo para encontrar nuevas verdades matemáticas. La primera demostración en la historia de las matemáticas es considerada cuando Tales probó que el diámetro de un círculo divide a un círculo en 2 partes iguales. Tales tuvo una vida de comerciante y era lo suficientemente adinerado como para poder dedicar su tiempo al estudio y a viajar. Es bien conocido por haber encontrado una manera de deducir la altura de la pirámide de Keops usando triángulos, proporciones, un bastón y la proyección de sombras. Este descubrimiento nosotros lo identificamos en el famoso teorema de Tales. Otro antiguo griego destacado fue Pitágoras, mundialmente conocido por el famoso teorema que lleva su nombre, y que nos indica que para cualquier triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. En general, a los pitagóricos se les reconoce 2 importantes contribuciones a las matemáticas, que son la importancia y la necesidad de establecer pruebas en matemáticas para verificar rigurosamente afirmaciones geométricas. Y el otro es el descubrimiento y la prueba del hecho de que no todos los números son conmesurables, pese a desconocer en la época el concepto de los números irracionales. El siguiente griego destacado fue Eudoxo, quien nació en el año 390 a.C. Eudoxo fue de los primeros en organizar las matemáticas que desarrollaba en teoremas y su contribución más importante a las matemáticas fue la llamada teoría de las proporciones. El objetivo de esta teoría fue evitar el uso de los irracionales como números sin dejar de hacer geometría. Eudoxo siguió con la idea de los pitagóricos y fue partícipe en la exclusión de los números inconmensurables. Asimismo, desarrolló una noción no numérica de magnitud para tratar ángulos, segmentos, áreas y volúmenes. Eudoxo también es conocido por desarrollar el método de exhaustión, que consiste en aproximar el área del círculo para áreas de polígonos regulares inscritos. Eso nos suena muy familiar, pues es un antecedente de la teoría moderna de integración, frecuentemente usada para el cálculo de áreas y volúmenes. A continuación tenemos a Euclides, quien nació en el año 325 a.C. y destaca por su tratado conocido como Elementos de Euclides, una serie de 13 libros en los que estableció el estándar de las demostraciones matemáticas alrededor de 2000 años. Lo más rescatable de su obra es que Euclides nos enseña que las matemáticas pueden construirse acumulativamente por medio de axiomas. A su vez, Euclides señaló que los elementos están fundados en objetos simples, como puntos, líneas y círculos, las cantidades asociadas de ángulos y longitud y ciertos axiomas sobre estos. De Euclides provienen sus famosos 5 axiomas, los cuales se muestran a continuación.
Un aspecto curioso de los postulados de Euclides es que priorizan la construcción sobre la existencia, y si bien la geometría euclidiana sirvió en cierta manera para calmar los problemas que generó el descubrimiento de los números inconmensurables, tuvieron que pasar 2000 años para que la geometría euclidiana generase nuevos conflictos cuando se dio el descubrimiento de la geometría no euclidiana. El último griego a mencionar es Apolonio, quien nació en el año 262 a.C. y destacó por su trabajo realizado con secciones cónicas. Él fue quien dio nombres de elipse, parábola e hipérbola que comúnmente usamos hoy en día. Su trabajo permaneció sin modificaciones hasta la aparición de Descartes en el siglo XVII. El declive de los matemáticos griegos se piensa que pudo deberse a malestares políticos y sociales de la época. Sin embargo, la razón por la que se cree que los antiguos griegos no pudieron avanzar más fue porque fracasaron en la creación de símbolos algebraicos. El énfasis de los griegos en las demostraciones verbales y las demostraciones constructivas eventualmente los limitó a únicamente ciertas áreas de las matemáticas. Ya que hemos abordado a los antiguos griegos, hablemos ahora de la Edad Media. Durante la Edad Media, en Europa se vivió un periodo de oscurantismo, caracterizado por un estancamiento intelectual y de la ciencia, dado que se concentraron principalmente en cuestiones teológicas. Con la caída del Imperio Romano se sufrió un declive en cuestión de conocimiento y educación. Sin embargo, en los territorios árabes e islámicos hubo avances en el desarrollo de las ideas fundamentales del álgebra, que se reintroducirían en las matemáticas occidentales gracias a la traducción al latín de un libro, el Álgebra, del astrónomo y matemático persa del siglo IX, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi describió la manera de encontrar el valor de una cantidad desconocida en ecuaciones, reordenando términos. Sin embargo, en su libro no se presenta al álgebra mediante símbolos, sino que todo es expresado mediante palabras. Aunque en el libro Álgebra no incluía símbolos, el sistema hindú de numerales sería descrito por él en un segundo libro, traducido al latín con el nombre de Algoritmi de Numero Intorum. De la primera palabra de este título se deriva la palabra moderna algoritmo, que significa método sistemático para obtener un resultado matemático. Pasemos entonces a los siglos XVII y XVIII. Los mayores avances en matemáticas posteriores a los antiguos griegos se dieron hasta el siglo XVII, con múltiples matemáticos destacados como Mersenne, Descartes y Newton. Con el Renacimiento, se reactivó en Europa la búsqueda del conocimiento y desarrollo de la ciencia. Con la gran necesidad de resultados, surgió la obligación de contar con un sistema simbólico que hiciera más cómodos los cálculos. El uso del simbolismo condujo a muchos resultados exitosos, tanto en álgebra como en cálculo. Gran parte de los símbolos generales que seguimos utilizando hoy en día fueron introducidos por primera vez en 1591 por el matemático francés François Piet. A partir de entonces, el simbolismo se convertiría en una parte esencial de la demostración matemática. A partir del siglo XVI se pudo vislumbrar el despertar de las matemáticas. Por ejemplo, la primera ecuación cúbica fue resuelta por 3 matemáticos de manera independiente. También empezaron a desarrollarse las primeras ideas del cálculo. Bonaventura Cavalieri, en su tratado Geometria Indivisibilibus Continuorum Nova Quadam Ratione Promota, publicado en 1635, dio inicio al estudio del cálculo diferencial e integral. Cavalieri realizó adaptaciones del método de exhaustión de Arquímedes y desarrolló el método de los indivisibles, que eran concebidos como elementos infinitamente pequeños de líneas, superficies o volúmenes. Retomando a la notación simbólica, los matemáticos de los siglos XVII y XVIII pudieron descubrir la relación entre las raíces y los coeficientes de cualquier ecuación polinómica, de cualquier grado. El resultado del estudio de problemas de esta naturaleza llevaría a Albert Girard a afirmar en 1629 que una ecuación de grado n tenía n raíces. Esta sería la base del teorema fundamental del álgebra de Gauss. El uso de la notación simbólica facilitó la demostración de diversas pruebas. La demostración de 3 páginas de Cardano para la fórmula de la solución general de una cúbica podría ahora comprimirse en una demostración de media página. El uso de la notación simbólica
También permitió a los matemáticos explorar más allá de las obras de los antiguos griegos, ya que el uso de la notación simbólica hacía que las pruebas y los conceptos matemáticos fueran más evaluables. El siglo XIX fue un gran siglo para las matemáticas. Muchas de las ideas importantes de las matemáticas de hoy surgieron de las ideas que fueron desarrolladas en esa época. Por ejemplo, Jean-Baptiste Joseph Fourier desarrolló las ideas seminales de Fourier y creó la primera fórmula para la expansión de una función arbitraria en una serie trigonométrica. Asimismo, desarrolló aplicaciones a la teoría del calor. Por su parte, Évariste Galois y Agustín-Louis Cauchy sentaron las bases del álgebra abstracta al inventar la teoría de grupos. En el caso de Bernard Riemann, estableció el tema de la geometría diferencial, definió la versión de la integral del cálculo que utilizamos hoy en día y contribuyó profundamente a la teoría de las variables complejas y al análisis de Fourier. Y hablando sobre Agustín-Louis Cauchy, podemos decir que sentó las bases de la teoría de las variables complejas y las ecuaciones diferenciales parciales. También realizó un trabajo fundamental en análisis geométrico. En teoría de números hubo aportaciones de diferentes matemáticos, entre ellos Carl Jacobi, Ernest Kummer, Niels Henrik Abel, entre otros. Por otro lado, Joseph-Louis Lagrange, Cauchy y otros sentaron el cálculo de variaciones, la mecánica clásica, el teorema de la función mecánica clásica, el teorema de la función implícita y muchas otras ideas importantes del análisis geométrico moderno. En el caso de Karl Weierstrass, se encargó de sentar las bases del análisis riguroso con números, ejemplos y teoremas. Hizo contribuciones fundamentales tanto al análisis real como al complejo. El siglo XIX fue una época fecunda para las matemáticas europeas y la comunicación entre matemáticos alcanzó su punto álgido. Había varias revistas de matemáticas y los trabajos importantes se difundían ampliamente. Grandes unidades de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra contaban con vigorosos programas de matemáticas y muchos estudiantes. Las semillas del discurso riguroso se estuvieron sembrando en esa época, pero el lenguaje, la terminología y la notación matemática aún no eran universales. A principios del siglo XX, el método axiomático estaba bien establecido en diversas áreas matemáticas. En álgebra destacan los trabajos sobre teoría de grupos, teoría de campos y teoría de anillos. En análisis, las formulaciones axiomáticas se encuentran en los espacios de funciones, el análisis general, los espacios de Banach, el espacio de Hilbert y el espacio topológico de Hausdorff. La geometría se vio afectada por la obra de Hilbert, Foundation of Geometry, y el tratamiento abstracto de la geometría proyectiva de Veblen y Young. La teoría de conjuntos contó con la axiomatización de la teoría de conjuntos de Zermelo, las mejoras de Frenkel, la versión de von Neumann y los Principia Mathematica en 3 volúmenes de Russell y Whitehead. Uno de los problemas de las pruebas de finales del siglo XX es que eran demasiado largas. Algunas pruebas abarcaban 400 páginas, lo que hace muy difícil verificarlas con un procedimiento adecuado. Bien, hablemos de la era computacional. Sabemos que los ordenadores son un aspecto omnipresente en todos los ámbitos de la vida moderna. El padre del diseño informático moderno fue el matemático John von Neumann, que trabajó con el también matemático Hermann Goldstein. Hoy en día, casi todos los matemáticos utilizan un ordenador para evitar correos electrónicos, maquetar sus artículos y libros y publicar material en Internet. Un número significativo de matemáticos calculan soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales, calculan la propagación de datos para sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales, realizan investigación de operaciones, se dedican al examen de cuestiones de teoría de control y también muchas otras actividades más. El diseño del ordenador moderno se basa en ideas matemáticas como son la máquina de Turing, la teoría de la codificación, la teoría de colas, los números binarios, las operaciones, los lenguajes de alto nivel, etc. Ciertamente, los sistemas operativos, los lenguajes informáticos de alto nivel como lo son Fortran, C++, Java, entre muchos otros, el diseño del CPU, el diseño de los chips de memoria, la gestión de la memoria y muchos otros componentes están basados en las matemáticas. Los primeros ordenadores eran poco más que gloriosas calculadoras, apenas podían hacer más que aritmética.
Poco a poco, con el tiempo, se fue desarrollando la idea de que el ordenador podría realizar rutinas. Finalmente, gracias al trabajo de John von Neumann, se desarrolló la idea del ordenador de programa almacenado. En los años 60, un grupo del MIT desarrolló la idea de que un ordenador podía realizar cálculos de álgebra, geometría y cálculo de alto nivel. Su producto se llamaba Maxima. Solo podía funcionar en un ordenador muy potente y su lenguaje de programación era muy complejo y difícil. Hoy, gracias a Stephen Wolfram y al grupo Maple de la Universidad de Waterloo y al grupo MathWorks de Natick, Massachusetts, disponemos de sistemas de álgebra computacional, es decir, lenguajes informáticos de alto nivel que pueden hacer cálculos, resolver ecuaciones diferenciales, realizar manipulaciones algebraicas elaboradas, representar gráficamente funciones muy complicadas y realizar una amplia gama de operaciones matemáticas sofisticadas. Con los modernos lenguajes informáticos de alto nivel, es posible programar en un ordenador las definiciones y axiomas de un sistema lógico. Y con esto, no nos referimos simplemente a las palabras con las que se transmiten las ideas. En realidad, la máquina recibe información sobre cómo encajar las ideas y qué aplica qué, cuáles son las reglas lógicas permitidas, qué es lo que se puede hacer. El ordenador puede buscar cadenas de razonamiento válidas, siguiendo las reglas de la lógica y utilizando solo los axiomas previamente programados, que conduzcan a nuevas afirmaciones válidas o teoremas. El objetivo es que el ordenador encuentre una nueva verdad matemática y cree alguna cadena lógica de pensamiento que conduzca a ella. El ordenador puede probar millones de combinaciones en solo unos minutos y su probabilidad de encontrar algo que ningún ser humano haya visto nunca es bastante buena. Después de que el ordenador haya descubierto una nueva verdad matemática, algún ser humano o grupo de seres humanos tendrán que examinarla y determinar su significado e importancia. Los ordenadores se han utilizado eficazmente para encontrar nuevos teoremas en álgebra booleana, geometría proyectiva y otras partes clásicas de las matemáticas. Incluso se han encontrado algunos teoremas nuevos en geometría euclidiana. En matemáticas, no buscamos simplemente el resultado. Nuestro objetivo final es la comprensión. Por eso queremos ver, aprender y comprender la prueba. Antes de hablar sobre la lógica que hay detrás de los diferentes métodos de demostración, hablaremos sobre las proposiciones y las operaciones lógicas. Para fines prácticos diremos que una proposición lógica es un enunciado que tiene perfectamente definido un valor de verdad. Este puede ser verdadero o falso. Por su parte, en cuanto a las operaciones lógicas, nos centraremos en 5 de ellas, las cuales son la conjunción, la disyunción, la negación, la implicación y la equivalencia, también conocida como sí y solo sí. Además, denotaremos las preposiciones simples con las letras P, Q, R y S. Respecto a la historia de las letras proposicionales, P fue usada para denotar las proposiciones en el año 1897 dentro del trabajo Studi di Logica Matematica de Peano, mientras que las letras P, Q, R fueron usadas por Bertrand Russell en 1903 en su libro The Principles of Mathematics. Sobre la negación, la tilde fue utilizada por Peano en 1897, en la obra anteriormente mencionada. La negación de P apareció en 1908 en el artículo Mathematical Logic as Based on the Theory of Types por Bertrand Russell. El otro símbolo de negación, que comúnmente solemos utilizar, fue usado por primera vez en 1930 por Arend Heyting. En cuanto a la disyunción, el símbolo fue encontrado en los manuscritos de Russell de 1902 y 1903 y en 1906 en su documento titulado The Theory of Implication. Por su parte, PVQ, para denotar P o Q, aparece en 1908 en su artículo Mathematical Logic as Based on the Theory of Types.
El símbolo de acento circunflejo, leído como I, fue empleado para la conjunción lógica por primera vez en 1930 por Arend Heyting. Para la implicación, el símbolo de la flecha fue usado por primera vez por David Hilbert en 1922, y la flecha con dobles líneas fue usada por primera vez por Nicolas Bourbaki en 1954 en su obra Theorie des Sembles. Y hablando sobre la equivalencia, la doble flecha para la equivalencia lógica fue aparentemente utilizada por primera vez en 1936 por Wilhelm Ackermann. La doble flecha con líneas dobles fue usada por Bourbaki en 1954 en su obra señalada previamente. Los métodos de demostración se utilizan para lograr deducir una proposición Q a partir de una proposición P que se considera que es verdadera. En este caso, se asume la veracidad de P para probar la veracidad de Q. El método directo. El método directo consiste en construir una sucesión de preposiciones, donde cada una de ellas es verdadera, partiendo de P igual a P1 y terminando en Pn igual a Q. En cada paso, se pueden usar las hipótesis P y resultados previamente establecidos como definiciones, axiomas u otras proposiciones. La expresión lógica de este método puede escribirse del siguiente modo: P1 o P2 o Pi-1 implica Pi para toda i igual a 2 hasta n. El método por contrarrecíproca será útil cuando una proposición de la forma P implica Q se resiste al método directo. El método está basado en la siguiente equivalencia lógica: P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Para demostrar que P implica Q, se parte de suponer que la conclusión Q es falsa y de ahí se deduce que la hipótesis P es falsa. El método por reducción al absurdo. Este método suele usarse por su gran versatilidad y está basado en la siguiente equivalencia lógica: P implica Q es equivalente a Pi no Q implica W y no W para alguna W. Así, en este método, para demostrar que P implica Q, se construye un absurdo usando la hipótesis P y la negación de la conclusión no Q. Los métodos por contrarrecíproca y de reducción al absurdo se parecen en que en ambos se construye una contradicción usando la negación de la conclusión. Sin embargo, la diferencia es que en el primero la contradicción es con la hipótesis y en el segundo la hipótesis también se utiliza y la contradicción es con cualquier otra proposición, axioma, definición, postulado, entre otros. El método por casos solo es posible utilizarlo cuando la hipótesis P es una disyunción de casos, es decir, cuando P es igual a 1, o P2, o P3, y así sucesivamente hasta Pn. Este método está basado en la equivalencia lógica: P implica Q es equivalente a P1 implica Q, y P2 implica Q, y P3 implica Q, y así sucesivamente hasta llegar a Pn implica Q. Este método se explica señalando que para demostrar que P implica Q, es necesario demostrar que todos los casos de la hipótesis implican la conclusión. Finalmente tenemos el método por contraejemplo, que se aplica de manera muy particular para demostrar la falsedad de proposiciones, cuya hipótesis está construida mediante un cuantificador universal. Esto es, se aplica para demostrar la falsedad de una proposición que tenga una conclusión referida para todos los elementos de un cierto conjunto. Para demostrar la falsedad de proposiciones de este tipo, basta con exhibir un elemento que satisfaga la hipótesis de la proposición, pero que no satisfaga su conclusión. A dicho elemento se le conoce con el nombre de contraejemplo. Pese a haber muchos casos en los que sí se satisfaga la implicación, basta con uno solo en el que no ocurra para asegurar que tales proposiciones son falsas. Y así concluimos este video sobre el desarrollo de las demostraciones matemáticas a lo largo de la historia y la lógica que hay detrás de ellas. Agradecemos su atención y nos vemos hasta la próxima.